Hace unos días saltó la noticia de que un abogado había presentado una denuncia contra Pedro Sánchez y todos los delegados de gobierno de las distintas comunidades autónomas de España. Esta denuncia se basa en que estas autoridades permitieron la celebración de actos multitudinarios a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Recomendación que tiene fecha de 2 de marzo, pues se ha hecho público el auto que admite a trámite esta denuncia. Así que vamos a leer ese auto y voy a explicaros un poco si esto puede o no tener algún futuro. Pero antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que me veis y os gusta lo que hago, os invito a que os suscribáis aquí abajito y a que me sigáis en Instagram, que os lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. Y si queréis participar en encuestas sobre vídeos y tener contenido exclusivo, también podéis apoyarme en Patreon, que os dejaré también el link en la descripción. Antes de nada, quiero dar las gracias a la youtuber Una Alienada por pasarme este auto. Como vemos, el auto lo dicta el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. En los antecedentes se nos dice que con fecha de 20 de marzo de 2020 se formula denuncia contra las siguientes personas. Y tenemos a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, y estos son todos los delegados de gobierno de las comunidades autónomas. Y aquí se nos establece el motivo por el que se les denuncia, que dice: a todos ellos se les imputa un delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios, a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el COVID-19. Ahora el auto nos viene a relatar los motivos por los cuales es competente o no es competente para conocer este asunto. En cuanto a la competencia para conocer de la denuncia presentada contra el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, nos dice: el presidente de gobierno se encuentra aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar aforado, el único tribunal que puede instruir y enjuiciar las causas en contra del presidente de gobierno es el Tribunal Supremo. Pero el problema es que esta denuncia no se presenta ante el Tribunal Supremo, sino que se presenta ante un juzgado de guardia. Y es por eso por lo que este juzgado, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, se declara incompetente para proceder contra Pedro Sánchez, porque el único que puede proceder contra él es el Tribunal Supremo. Y eso lo vemos aquí. El ejercicio de acciones penales contra el titular de dicho cargo, o sea, contra el titular del cargo de presidente del gobierno, debe ejercitarse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debiendo el denunciante presentar la denuncia directamente ante dicho órgano. Por lo tanto, lo que dicen es que si se quiere continuar contra Pedro Sánchez también, lo que se tiene que hacer es presentar la denuncia frente al Tribunal Supremo. Como hemos visto aquí en la lista de personas denunciadas, además del presidente de gobierno, aparecen todos los delegados de gobierno de las distintas comunidades autónomas. En cuanto a la competencia del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que es el que dicta este acto sobre los delegados de gobierno de las comunidades autónomas, lo que nos dice es que el Juzgado de Instrucción de Madrid no tiene competencia territorial. Por ello, deberá el denunciante presentar las correspondientes denuncias ante los juzgados que sean territorialmente competentes. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada delegado de gobierno de cada comunidad autónoma se le tiene que denunciar en los juzgados que sean competentes dentro de su comunidad autónoma. Y el problema es que esta denuncia se ha presentado en Madrid. Y es por eso, como veremos ahora, que contra el único delegado de gobierno que puede actuar este juzgado es contra el delegado de gobierno de Madrid. Y eso lo tenemos aquí. Sobre la denuncia presentada frente a don José Manuel Franco Pardo, delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid, cabe señalar que el delegado de gobierno de Madrid no se encuentra aforado, lo que quiere decir que, al contrario que por ejemplo Pedro Sánchez, no hay un tribunal específico que tenga que juzgar los casos contra el delegado de gobierno. Por lo tanto, un juzgado de instrucción normal sí que podría conocer de los casos que vayan contra él. Y por eso el auto dice: se considera que este juzgado de instrucción 51 de Madrid sí tiene competencia para valorar los hechos denunciados en relación a los ocurridos en esta ciudad de Madrid. Vale, ya tenemos claro que contra el único que puede ir este juzgado
acusado es contra el delegado de Gobierno de Madrid, porque Pedro Sánchez tendría que juzgarlo el Tribunal Supremo y para ello hay que presentar la denuncia en el Tribunal Supremo, y porque los demás delegados de gobiernos de otras comunidades autónomas tendría que presentarse denuncia en sus comunidades autónomas. Ahora lo que vamos a ver son los fundamentos jurídicos en los que se basa esta jueza para admitir la denuncia contra el delegado de Gobierno de Madrid. En el apartado quinto del auto se habla sobre el derecho de manifestación y las limitaciones que tiene este derecho. Y nos menciona el artículo 21.2 de la Constitución española, que dice: en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que si esas manifestaciones, que evidentemente hace referencia al 8M, podían suponer un peligro para las personas, la autoridad competente podía haberlas prohibido, siempre y cuando existieran razones para prohibirlas. El auto también nombra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mencionando la sentencia del Tribunal Constitucional 193/2011. Esta sentencia lo que nos dice es que el derecho recogido en el artículo 21, o sea, el derecho de manifestación, no es un derecho absoluto, porque puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites cuando supongan un peligro para las personas y bienes. Por lo tanto, esta sentencia declara como constitucional el poner límites al derecho de manifestación cuando sea necesario para proteger otros bienes jurídicos constitucionales, como por ejemplo puede ser la vida. Pero también nos dice que para que se pueda limitar este derecho de manifestación, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias del ejercicio de la manifestación o incluso prohibiéndola, es preciso que existan razones fundadas. ¿Y cuáles son esas razones fundadas según el Tribunal Constitucional? Pues lo tenemos aquí. Solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad. Y en datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso. Recordemos, esta denuncia se basa en que había una recomendación del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Recomendación que consistía en evitar eventos multitudinarios. Entonces, ¿esta recomendación del Centro Europeo sería suficiente como para probar que se tenían que haber prohibido estas manifestaciones? Pues eso ya depende del juez, porque sí que podemos considerar que cumple, que son datos objetivos suficientes, pero el problema es que al tratarse de una recomendación no es de obligatorio cumplimiento y por lo tanto no sería imperativa. Entonces ya dependerá de si la jueza ve que, aunque no sea imperativa, era lo suficientemente convincente y con los datos objetivos suficientes como para justificar que se tenía que haber prohibido esa manifestación. Que, como ahora veremos, sí que parece que la jueza va encaminada a tener en cuenta esta recomendación como que eran datos objetivos suficientes, porque ella misma lo deja caer y dice: a pesar del informe del Centro Europeo, las reuniones multitudinarias en Madrid de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, que es el delegado de Gobierno de Madrid. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, es decir, por qué delitos se puede llegar a juzgar, pasa una cosa muy curiosa en este auto. Aquí nos dice que el denunciante tipifica los hechos como un delito de prevaricación administrativa. ¿Esto por qué es? Porque se concedió esa autorización para realizar la manifestación, a pesar de las recomendaciones de que no se hicieran eventos multitudinarios. Entonces el denunciante considera que se ha dictado una resolución en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Pero lo curioso aquí es que él solo denuncia por este delito, el de prevaricación administrativa. Pero la jueza, de oficio, nos dice que la calificación jurídica puede ser esta que él dice, o puede ser esa misma en concurso con otras, es decir,
con más delitos. Y ella misma añade al delito que él dice el delito de lesiones por imprudencia profesional. Esto es siempre que se pruebe que esas lesiones han sido causadas por no parar los eventos multitudinarios. Es por esto también por lo que os digo que parece que la jueza se ha tomado en serio esta denuncia, porque es ella de oficio, sin que el denunciante lo pida, la que decide que se investigue por el delito de lesiones por imprudencia profesional. Aquí ya se incoan las diligencias de investigación, que es básicamente para investigar los hechos y si la calificación jurídica es correcta y sí que es verdad que son delictivos. En resumen, la jueza ha admitido la demanda solo contra el delegado de Gobierno de Madrid porque contra los demás es incompetente y se va a proceder a hacer unas diligencias de investigación. Si de esa investigación de los hechos se sacara que el delegado de Gobierno de Madrid, que es quien era la autoridad para prohibir la manifestación en Madrid, si este hombre tenía los suficientes datos por esa recomendación del Centro Europeo como para haber prohibido esa manifestación, sí que podían darse responsabilidades penales, porque estamos hablando de que puede ser considerado delito por prevaricación administrativa e incluso por lesiones por imprudencia profesional, siempre que esas lesiones sean por causa de que se hayan celebrado esas manifestaciones. Y esto, el problema es que es un poco difícil de acreditar, pero para eso se han pedido las diligencias de investigación, tanto a la policía como a los médicos forenses. Así que nada, habrá que ver cómo continúa este proceso y en el caso de Pedro Sánchez habrá que ver si se formula una querella frente al Tribunal Supremo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros aquí abajito y dejarme un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo.